Vamos a hablar de educación. Ya les comentaba que hoy la prensa reseñaba que el ministro de Educación confirmaba que la primera etapa de apertura semipresencial de las clases comenzaría el próximo 6 de abril. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Se ha dicho que las condiciones están creadas, que las escuelas están preparadas. De hecho, cuando se cerró la docencia presencial, se dijo que aún manteniendo la educación a distancia, había una partida presupuestaria para darle mantenimiento a las escuelas, para que estuvieran listas. Hablemos un poquito de esto, hablemos un poquito de por qué es importante la lectura como herramienta de desarrollo del lenguaje, algunos de los temas que vamos a abordar con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción Empresarial para la Educación, conocido por sus siglas EDUCA. Darwin, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación nueva vez. Gracias a ustedes, don Roberto, José Enrique, encantado de estar con ustedes y con la audiencia. ¿Por dónde arrancamos? ¿El reingreso a clases, el retorno a clases semipresencial? ¿Qué es lo que se ha planteado? ¿Qué le ha mostrado el Ministerio de Educación a EDUCA en este caso? ¿Qué ha recomendado EDUCA? ¿Qué pudiéramos conocer sobre esto? Mira, Roberto, si me permites, yo creo que primero debemos comenzar por reconocer el desempeño que la República Dominicana en su conjunto, el gobierno, pero la sociedad también, toda, en cómo viene administrando y manejando la pandemia. Sí. Esto no es menor. Vemos los problemas que está teniendo el mundo desarrollado, Europa, otros países que lo comenzaron a hacer bien en las primeras fases y luego hoy están muy complicados, caso de Chile, Uruguay, ni que decir Argentina, Bolivia, Perú. De modo que yo creo que materia de orgullo para los dominicanos ver cómo viene gestionando la sociedad en su conjunto la pandemia controlada. El sistema de salud, además de ser a pesar de ser frágil, no se ha visto amenazado, y esto creo que es un detalle importante para tener en cuenta y para darle un voto de confianza a las autoridades en el manejo y en la prudencia con la cual se han venido desarrollando. Dicho esto, nosotros hemos sostenido en EDUCA que transitado ya un año de estudiantes por fuera del aula, con las consecuencias que trae sobre el aprendizaje, la salud mental de los niños, sobre todo los más vulnerables. Recuerdo hace poco lo hablábamos con Pinky esto. Merece la pena en aquellos municipios donde los niveles de contagio están controlados, incorporar la presencialidad como un elemento complementario a la estrategia de educación a distancia que ha utilizado el gobierno. En ningún momento EDUCA propone volver a la presencialidad como en la vieja normalidad. Estamos hablando de integrar progresivamente espacios de presencialidad, lo cual está previsto hacer a partir del 6 de abril en 48 municipios que concentran unas 1.958 escuelas. En ese territorio, que es diverso en el país, hay, digamos, municipios en diversas provincias que tienen un nivel de contagio por debajo del 5% de positividad. No hay riesgos de demasiada cuantía en aspectos sanitarios y por lo tanto merece la pena incorporar a estos estudiantes a este proceso. Ahora, ¿y si en el proceso el nivel de contagio en ese municipio, en esa provincia, aumenta? Yo te diría algo más, Roberto. Si en ese proceso, en alguna escuela se presentan casos de docentes o de niños, hay que tomar las medidas de volver a cerrar. Aquí nosotros hemos propuesto en EDUCA que en educación, en el tiempo de pandemia, hay que avanzar tanto como se pueda y retroceder tanto como sea necesario. Y esto implica justamente adquirir una metodología de planeación muy poco habitual en los estados latinoamericanos y en particular en el Ministerio de Educación. Pero hay que tener esta flexibilidad porque un día ganado de presencialidad es un día ganado en el proceso de aprendizaje. Si en algún momento el concepto de burbuja en la escuela
o en la propia aula se detectan contagios en docentes o estudiantes, pues eso tiene que restringirse y guardar la cuarentena recomendada de 15 días para luego sí retomar la presencialidad. Esto requiere de marchas y contramarchas. ¿Y por Darwin, ¿no te preocupa el hecho de la relación que tiene que haber entre el funcionamiento normal del aula y no te digo ya en la capital, donde a lo mejor hay muchísimos más recursos y la respuesta es muchísimo más rápida, sino en alguna de esas aulas que se han anunciado, que es donde van, o colegios donde se va a empezar, la relación con el sistema sanitario para lograr identificar esos casos? Porque nos está costando a veces creernos los datos que nos dan de las pruebas PCR, de los contagiados y de todo eso, cuando es en zonas así como las de nosotros. Pero imagínate ya en un lugar como eso. Puede haber muchísimos casos de asintomáticos que la gente ni siquiera se va a hacer la prueba porque no tiene ningún tipo de síntomas, puede estar contagiado, de la misma manera que la persona que es sintomática y que no va a identificar que es COVID, sino que es una gripe, no sé, nos vamos a dar cuenta cuando sea un caso muy grave y a lo mejor es demasiado tarde, ¿no? Sí, es correcto lo que tú señalas. En tu argumento hay dos temas diferentes. Primero, entender si efectivamente los niveles de contagio que hoy se están registrando de manera oficial son los reales. Nosotros hicimos una investigación que tiene alcance y representatividad a nivel nacional y efectivamente sobre la percepción de las familias que el COVID está más presente que los datos oficiales, porque hoy la población es inteligente, sabe cuáles son los síntomas, sabe que además si hubo un positivo dentro de la familia, otros con iguales síntomas tienen la enfermedad y ya no van a hacer el examen, porque además ese examen puede que sea costoso o no todos tengan el seguro para cubrirlo. Y nos está dando un rango, por lo cual creemos que es bastante plausible de lo que está ocurriendo, en el orden del 13% de los consultados, que es lo que básicamente ocurrió en España, por ejemplo, en su momento el año anterior. Así que efectivamente esto es así. Pero como hoy tú bien dices, la comunidad detecta el síntoma de esa enfermedad. Sabe que hay fiebres altas, que hay dolores de cabeza, que hay malestares generales que son parecidos a la gripe. En ese contexto y no teniendo la posibilidad de hacer una prueba, frente a esos síntomas hay que guardar el cuidado correspondiente. Lo importante es saber, Pinky, que cuando uno está en contacto con alguien con estos síntomas, pero guarda las medidas de protocolo, es decir, distanciamiento y uso de mascarilla, el riesgo de contagio es cero. Es decir, los contagios cuando se dan es porque uno baja la guardia, baja el cuidado y allí es donde se dan entonces los contagios. Por eso, cada escuela que abra a partir del 6 de abril, que además, recordemos, se va a hacer por los niveles de la primera infancia y del primer ciclo de la primaria, que es donde la ciencia demuestra que los estudiantes corren menos peligros, porque si bien se pueden contagiar, los riesgos sobre su salud es prácticamente nulo. Y en esos niños la carga viral que pueden llevar del hogar no es suficiente para contagiar a otros adultos. Entonces, tomando todas estas medidas, tomando seguridad, es lo que hay que hacer. Y esto es a lo que yo iba. ¿Por qué ahora y por qué no esperar 3-4 meses si están las vacunas allí? Porque las vacunas están llegando, pero no están llegando y no llegarán a la velocidad que se necesita para generar el efecto de rebaño, ese cuidado de rebaño en el que más del 80% de la población recibe las 2 dosis. Y ahí está parte de la explicación, Roberto. Ya, Darwin, la parte de la semipresencialidad, ¿qué implica? ¿Los niños y niñas van a recibir la docencia interdiario? El día que se queden en casa la seguirán recibiendo vía remota, por televisión, por radio, por internet. ¿Cómo se va a decidir eso? También el tema de la voluntariedad. Recuerdo que emitieron un comunicado el Consejo Nacional de Educación, si mal no recuerdo, hablando de que al final era voluntario también sumarse a esta semipresencialidad. ¿Se mantiene esa voluntariedad?
muy importante lo que dice, sigue siendo voluntario, progresivo y dentro de un esquema de un modelo híbrido que se está intentando construir donde la educación a distancia sigue presente. Y estos municipios que tienen bajos niveles de contagio coinciden con aquellos municipios que son menos poblados, pero también con aquellos que tienen menos acceso en términos generales a las tecnologías. Por lo tanto, hoy los estudiantes que están usando en esos lugares la televisión fundamentalmente y el cuadernillo escolar que UNICEF y el Ministerio de Educación han elaborado distribuido entre los estudiantes. La idea es que cada comunidad determine allí los niveles y los horarios de presencialidad, porque esto está determinado por el volumen de estudiantes en cada grupo o sección, por las características de la infraestructura, el tamaño de las aulas, las condiciones de higiene que puedan desarrollar esos centros educativos. Y para todo esto, el Ministerio de Educación, en coordinación con el sector privado, entre otros Inicia Educación, que forma parte de la Junta Directiva de Educa, ha estado apoyando en el entrenamiento de los docentes que van a formar parte de este primer grupo. Así que por cierto, van a tener más trabajo porque tienen que darle el servicio a los que están en el aula y el seguimiento a todos los que están en la casa, ¿no? Mira, los docentes dominicanos en general atienden de manera personalizada a cada estudiante. Ese es el modelo, lo que se procura y hacia dónde se va, es a que cada docente es responsable de lo que ocurre con sus estudiantes. La verdad que la tarea que vienen haciendo los educadores dominicanos es impresionante, muy por encima de la media, recostándose muchas veces sobre su esfuerzo individual, los resultados, así que nosotros creemos que es muy importante seguir confiando en los educadores dominicanos para que puedan trabajar y apoyar el entrenamiento de cada uno de sus estudiantes, sin que esto signifique un trabajo mayor, porque la responsabilidad que ellos tienen es con cada estudiante.